que el 13 de noviembre del 92 tres chicas que querían ir a una discoteca llamada Color en Picassent están haciendo autostop, son llevadas a Picassent por una pareja y de repente cerca de la gasolinera desaparecen y según una testigo suben a un coche de 4 puertas que está ocupado por 4 personas. Eso dice María Dolores Badal en el juicio. ¿Ese es el debate que se plantea o tú crees en esa versión? No, si algo ha quedado demostrado y quedó demostrado durante el juicio es que ninguna de las personas que dijeron que las vieron en ese supuesto trayecto desde Alcácer hasta Picassent las vieron de verdad. Entonces eso es algo, desde las 2 personas que las recogen haciendo autostop, pasando por el chico de la moto que luego dice que las vuelve a ver, hasta María Dolores Badal, ninguna ve a las niñas. Realmente la única que de verdad obra de buena fe es María Dolores Badal, que entiende que lo que ve es así, pero como luego además demostró una de las acusaciones populares, a la hora en la que ella vio que las niñas entraban en ese supuesto coche blanco de 4 puertas, no se pudo haber producido. Entonces partimos de la base. El principal problema de Alcácer a la hora de investigar, como de cualquier crimen, se llama cronología, y la cronología de Alcácer en esas supuestas horas, desde que yo lo planteo desde el punto de vista de Miriam, que sale, va a recoger a Desiree y a Toñi, luego van a casa de Esther, salen de casa de Esther, supuestamente hacen autostop, las recogen para llevarlas a la gasolinera Mari y luego posteriormente las ven andando por la calle principal de Picassent. Todo ese recorrido no cuadra de ninguna manera posible, o sea, ni por A, ni por B, ni por C, lo hemos intentado hacer. Si luego encima además vas a los lugares y los visitas, te das cuenta que hay situaciones, pues como a mí me reconoció uno de esos supuestos testigos, que en el juicio declaró haberlas visto, pues no las puede ver, porque donde él dice que se encuentra situado y donde dice que ve a las niñas, en la calle principal de Picassent, hace como una especie de S, y evidentemente desde su posición hasta donde dice que ve a las niñas hay un montón de edificios enfrente que te impiden absolutamente la visibilidad y por tanto no se ve. El tema de la pareja que las lleva hasta la gasolinera Mari es mucho más complicado, mucho más conflictivo. Fue uno de los puntos de inflexión en el juicio. Al abogado de Fernando García a punto de costarle un problema con el tribunal, porque se empezó el planteamiento con una pregunta muy sencilla, es decir, ¿tiene usted antecedentes penales? Y a partir de ahí se intentaba descubrir qué había detrás de 2 personas que, sin tener ningún interés en decir nada, aparecen para decir: yo la llevé allí. Y ese es otro de los puntos que evidentemente nunca han quedado claros, pero para mí sí están absolutamente claro, que ninguna de las personas que dice que las vio no las vio ninguna. ¿Crees, por tanto, que las niñas llegaron a ir a la discoteca Color esa noche? No, pero si es que no iban a ir. ¿No iban a ir? Eso, vamos a ver, en la discoteca Color esa noche se celebraba una de esas fiestas de instituto, donde una clase pues alquila la discoteca para sacar dinero para el viaje de estudios. Si tú quieres ir a una fiesta de esas, pues lo normal es que ya hayas comprado la entrada con anterioridad y tengas la situación clara. Ellas no iban a ir a la discoteca Color, y además es que ninguna de las familias de ellas sabían que iban a la discoteca Color, porque en ningún momento se había comentado. Y Esther, que sigue siendo otro de esos personajes extraños, entre comillas, lo que esto supone, y que luego su familia la cerró a cal y canto, desapareció de España, fue de esas personas que no hubo manera humana de poder localizar nunca en el mundo, y que evidentemente
es la única que da la pista de salieron de aquí y decían que se iban a la discoteca, cuando luego se comprueba que la hora que dice la madre de Esther varía en 2 horas prácticamente de diferencia con la que dice su hija. Es decir, en el momento en que confrontas todo esto, empiezas a ver que no cuadra. Claro, si te lo cuentan como lo iban contando y haciéndolo en las investigaciones, dices, pues este la llevó allí, este la llevó allá, este la llevó, se metieron en un coche, la secuestraron, y Miguel Ricard tiene un coche blanco, pues serían ellos. Y punto. Y esa es la forma como han ido acumulando situaciones cuando dices, oiga usted, las niñas no iban a color. Como no iban a color, no fueron a Picassent. Si no fueron a Picassent, ¿a dónde fueron? Esa es la investigación. Y en Alcácer, que sigue siendo un pueblo, entre comillas, maldito, porque Alcácer es un pueblo extrañamente muy negro. A mí me recuerda como esos pueblos de la zona más profunda de Estados Unidos, donde paseas por la calle y todo el mundo abre los visillos y mira, nadie se te acerca, entras a un bar y todo el mundo se aparta, como si te ocurriera preguntar algo de lo de Alcácer, solamente con las miradas que te echaba la gente era como nadie ha hablado nunca, nadie ha hablado y nadie habla, y todo el mundo sabe muchas cosas, pero está todo completamente cerrado en Alcácer. Alcácer es un auténtico muro de silencio. Yo he podido averiguar alguna de esas cosas en situaciones auténticamente rocambolescas. Por ponerte un ejemplo, que a mí me llame el párroco de Alcácer a las 11 de la noche, porque hay una persona que bajo secreto de confesión le ha contado una serie de cosas, pero que quería que a mí me dijera un dato concreto o una historia concreta. Que cuando vives esas cosas de irte a las 12 de la noche a meterte en una iglesia, hablar con un cura, hablar en una ciudad oscura, en un pueblo negro donde, ya te digo, hay un muro de absoluto silencio, pues ahí es donde empiezan a fallar todas esas investigaciones. Es decir, desde el principio fallan todas las investigaciones, porque dicen, estas iban a la discoteca, se las han llevado unos por ahí y ya aparecerán enterradas por algún sitio. Dices, oiga, es que eso no tiene nada que ver con la realidad de lo que pasó. Pero claro, si a eso le añades luego la aparición de los cadáveres, vamos a hablar más tarde, todas las situaciones que se van dando y cómo van liando una madeja, y al final resulta que han escrito un guión que dices, oiga, esto no cuadra con nada, pero nada con nada. Dices, vamos a ver, voy a ver a la primera persona que las coge supuestamente desde Alcácer y las lleva hasta la gasolinera Mari en Picassent y llegan allí. Y terminas de hablar con él y dices, este tío ni las ha visto. Te vas a hablar con su compañera sentimental de entonces que iba con él en el coche cuando se llevan a las niñas, y sales con idéntica conclusión, pero peor todavía, porque ella dice que iban en un coche de una marca y de un color, él dice que iban en otro. Él dice que estaban haciendo autostop, ella que no. Él dices, este no ha visto nada. Llegas el siguiente que dice que las ha visto, que pasaba con la moto y que las saludó. Llegas allí y dices, este dice que estaba situado en esta zona y que las ha visto aquí. Y te coges el mapa y dices, si ves que la calle va así. Y que todo esto son edificios. Y que desde aquí es imposible ver hasta ahí. La calle serpentea, para los oyentes que tengan un poco una idea. Entonces, hablas con él y le terminas reconociendo, y lo tengo grabado en vídeo, a Fernando García, que él no vio a las niñas. El siguiente que las ve, que es María Dolores Badal, la mujer que está asomada a la ventana y las ve entrar en un coche pequeño de 4 puertas,
Dices, eso el abogado de Blanca Estrella, que es Virgilio Latorre, se lo cargó en el acto del juicio, demostrando claramente que era imposible que las hubiera visto, porque ya dice que estaban las luces apagadas todavía de la calle, tiene una farola justo enfrente que es la que da la luz a la zona donde estaba el coche, y se pidió la hora a la que encendieron las luces esa noche en el ayuntamiento y ya no podía cuadrar la situación. Y ya no las ha visto nadie más. Entonces, ¿qué hipótesis hay? Dice, pues que iban a la discoteca Color y las llevaron en el autostop y una señora las vio entrar en un coche pequeño blanco. Pues luego la hipótesis es que Miguel Ricard tiene un coche pequeño blanco, pues fue este. Y ya está, es así de fácil. Pero dices, no hay nadie que las hubiera visto en ese recorrido, nadie. Eso es absolutamente imposible. Pero si luego encima conoces a las niñas y conoces a sus familias. Es decir, yo aquí me he enfrentado a muchísimos problemas. Hay que recordar, Juan Ignacio, que tú estuviste viviendo durante 9 meses en Alcácer, en la casa de Fernando García, con lo cual pues tuviste la oportunidad de estar conviviendo pues con lo que es un pueblo y lo que todos sabemos que es un pueblo, con lógicamente pues sus dimes, sus diretes y bueno, sus historias familiares, ¿no? En lo que respecta, bueno, pues esta población de Alcácer, ¿no? Bueno, Alcácer es un pueblo especial, es un pueblo tremendamente negro, es un pueblo oscuro. A mí siempre me ha recordado un pueblo de esos de las películas de vaqueros, de esos que entra alguien nuevo en el pueblo y todo el mundo mira por detrás del visillo y cierran las puertas y como se te ocurra nombrar la palabra niñas de Alcácer, te miran con eso y no contestan, y entras en el bar y se apartan y cosas. Eso es un pueblo tremendamente particular y extraño, pero eso ya lo tiene el pueblo de por sí. Yo lo primero que me tengo que remitir es pues, a todo lo que los vecinos del pueblo de Alcácer me han ido comentando a lo largo del tiempo, no demasiado, porque Alcácer, como ya hemos comentado en otro programa, es un pueblo muy difícil y muy oscuro donde este tema no se ha vivido absolutamente nada bien. Y segundo, pues toda la documentación oficial que hemos podido ir consiguiendo. Primero la del sumario. Cuando nosotros accedemos al sumario, sorprendentemente, y ya estaba cerrado el sumario, ninguna de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil desde el periodo que va del 13 de noviembre al 27 de enero, cuando aparecen los cadáveres, estaban incorporadas al sumario. Es decir, en el sumario no había absolutamente ni una diligencia de la Guardia Civil de lo que habían hecho buscando, entre comillas, a las niñas. Lo único que existía en el sumario eran las declaraciones de 4 testigos, 5 si incluimos a María Dolores Badal, que supuestamente habían visto a las niñas aquella tarde. Lo primero que a mí me llamó poderosamente la atención es que, habiendo desaparecido las niñas el día 13, a ninguno de estos testigos que podían haber visto a las niñas el día de su desaparición se les toma declaración en el cuartel de la Guardia Civil hasta los días 19 y 20, que son los días en los que se toma declaración a todos estos testigos. Desde luego resulta absolutamente incomprensible que, habiendo desaparecido las niñas el día 13 y estándolas buscando toda España ya prácticamente el día 14 y 15, se haya esperado hasta el día 19 para poder tomar declaración el mismo día, concretamente, a todos estos supuestas personas que lo han visto. De esas supuestas personas, lo primero que nos encontramos es una pareja un tanto peculiar que supuestamente lleva a las niñas en su coche desde el último semáforo de Alcácer y donde empieza la carretera que une Alcácer con Picassent. La declaración de estas 2 personas en el sumario ya es sorprendente, porque él habla de que tiene que llevar el coche a la gasolinera Marín y no puede acercar a las niñas a Color porque tiene un agujero en la tapa del cárter y está perdiendo aceite el coche, y sin embargo declara que las niñas no hacen autostop, sino que él se para voluntariamente y las dice que suban y las acerca simplemente hasta esa gasolinera y no a Color.
La declaración de su novia de entonces, que se celebra 20 minutos después que la suya en el cuartel de la Guardia Civil, es un absoluto calco idéntico, salvo dos detalles curiosos, que son que las niñas estaban muy nerviosas y que hacían autostop, mientras que su novia había declarado que las niñas no hacían autostop y que fue él el que paró en el semáforo y el que se dirigió a ellos. Después hay dos personas que supuestamente ven a las niñas, uno que va andando y se cruza con ellas de acera y otro que va en una moto y supuestamente los ve. A mí estos dos testigos me han reconocido personalmente que nunca vieron a las niñas, con lo cual blanco y en botella. Eso no. Y la siguiente testigo, que es María Dolores Badal, que es la que supuestamente las vio entrar en el coche pequeño ese blanco, pues su versión, gracias en este caso al abogado de la acusación popular que lleva Blanca Estrella, se desmontó, que la mujer no podía haber visto en ningún momento a las niñas, por una razón muy sencilla, porque ella declaró que cuando se asomó al balcón de su casa se estaban encendiendo las luces de la calle, las farolas de la calle. En el juicio volvió a decir lo que ya lo tenía completamente así de claro, pero luego, merced a los informes del Ayuntamiento de Alcácer, se comprobó que las luces se habían encendido 2 horas antes de la supuesta hora de las 8:15, 8:20, que parece la hora mágica en la que todo el mundo ve a las niñas dirigirse a Alcácer. Entonces, si tenemos claro que de esas 5 personas hay 3 que no las han visto, solamente nos quedan 2, que son Hervás y su novia, y durante el transcurso de la vista oral del juicio quedó bastante palpable que indiscutiblemente uno de los dos mentía, pero mentía de forma grave, por una razón muy sencilla, porque no se pusieron de acuerdo ni en el color ni en la marca del coche en el que iban. Entonces, una desavenencia de ese tipo, de no acordarte, estando los dos bajo juramento. Y recuerdo que además hubo un detalle ciertamente curioso y que sorprendió mucho a la sala, y que fue cuando el abogado de don Fernando García le preguntó al señor Hervás si tenía antecedentes penales, y a partir de ahí se iba a iniciar un interrogatorio que evidentemente la sala cortó de inmediato. Se prohibió cualquier tipo de pregunta al respecto de este señor, ni de sus antecedentes penales, ni de lo que hacía, ni de lo que trabajaba, ni de nada. Pero claro, ahí nos quedamos sin conocer una historia que evidentemente yo sí conozco, pero que hubiera puesto muchísimo más en duda ese testimonio. Entonces, si estamos hablando de que todas las personas que les vieron no las vieron, significa pues que por allí no pasaron. Es una razón absolutamente lógica. Si nos adelantamos un poco y hablamos de los otros 2 testigos que hay que vieron a las niñas esa misma tarde, que son su amiga Esther, a la cual van a visitar y que estaba enferma y que era una de las que iba a ir con ellas al sitio donde se dirigieran, y la madre de Esther, que es la que está en la casa. En primer lugar, cuando se les pregunta sobre la hora en la que las niñas abandonan la casa, entre lo que dice la hija y lo que dice la madre, no recuerdo ahora mismo exactamente los datos, pero creo que hay como cerca de 2 horas de diferencia, algo que te llama poderosamente la atención. Y si el testimonio más fiable es el de Esther en ese sentido de la hora, ella habla de las 8:20 de la tarde, porque lo vio en el reloj del vídeo y miró la hora en ese momento.
Con lo cual, evidentemente, si hubieran estado a las 8:20 de la tarde en casa de Desiree todavía, hasta que hubieran llegado al supuesto lugar donde la recogió Hervás y su novia, habría pasado un tiempo más que suficiente. Y en tercer lugar, ir a una fiesta a color, llegando prácticamente a las 9, hablando de niñas que tienen que estar a las 9:30 en casa, no les da tiempo ni a llegar. Es decir, no tendría ningún tipo de sentido. Amén que en Color se estaba celebrando, Color estaba cerrada ese día y se estaba celebrando una fiesta privada, entre comillas, que era una fiesta pues de alumnos del Instituto de Picassent, de este tipo de fiestas que se hacen para recaudar fondos para viajes de fin de estudio. Y ese tipo de entradas pues se están vendiendo durante toda la semana en el colegio, en el instituto, por la calle, y todo el mundo la tiene. Nadie se le ocurre ir para llegar como muy pronto a Color a las 9:05, 9:10 de la noche, ¿sabes?, pagar una entrada en una discoteca saliendo sin dinero, porque todas van sin dinero para eso. Pues dices, no tiene en absoluto mucha lógica. La única que podría tener es decir, hombre, pues han quedado con alguien allí o van a estar dando una vuelta por los alrededores, pero dices, no, porque si fuera verano, pues bueno, pues puede haber alguien fuera de la discoteca, en los coches. Estamos hablando en el mes de noviembre. Valencia, que aunque el clima no es desapacible, pero no te vas a encontrar a nadie en la puerta, no vas a entrar a la discoteca. Entonces, yo entendí a partir de ese momento, y más dando después por sentado, que nadie las vio en Color, ni nadie las vio llegar, pues evidentemente que Color era, bueno, pues la primera de las grandes distracciones, evidentemente, en el caso, porque es muy sencillo. Las niñas, cuando desaparecen, tienen que ir a algún sitio, al que sea, a uno. Porque si tú no dejas claro el sitio donde van las niñas, eso permite muchas especulaciones y permite que la gente se dedique a trabajar sobre otras posibilidades y entonces pueda llegar en algún momento a saber realmente a dónde se dirigieron las niñas y dónde secuestraron a las niñas. Entonces, dentro de esta versión oficial que se ha mantenido desde el primer día, esto mucho antes de que se detuviera ningún culpable, es decir, eran 3 niñas de 14 y 15 años que iban a la discoteca y no llegaron. Ese es el tema. Pero Juan Ignacio, entonces, si los testigos mentían, no decían la verdad, ¿qué interés tenían en hacerlo? ¿Por qué no dijeron la verdad en su momento? Bueno, yo creo que eso es algo muy sencillo, es decir, aquí no obra en contra de lo que pudiera parecer. En el procedimiento de Alcácer casi nadie obra de mala fe. Es decir, hasta gravísimas equivocaciones que se han cometido, en mi opinión, no han sido hechas de mala fe. La gente que está participando en esta situación, en primer lugar, cree que está haciendo un favor y encima se lo cree. Vamos a ver, si hablamos de alguno de los testigos, pues como a mí me ha confiado personalmente, ya no voy a decir el nombre porque si no empieza a involucrar a unos otros, de los que supuestamente vieron a las niñas. Si a mí me preguntó la Guardia Civil un montón de veces si yo había visto a las niñas o no había visto a las niñas. Dice, yo no me acordaba de haber visto a las niñas. Pues no las vería seguro que por esa hora que pasaban por ahí, que no sé cuánto, que no sé qué hizo. Se acercaron las cámaras y dice, si de pronto pues me acordé que sí que había visto a las niñas y que pasaban por la acera y ya está. Son mentiras estúpidas por llamar la atención o por intentar agradar al sargento del puesto de la Guardia Civil, pero son cosas sin mala fe, es decir, que las viste, pues si yo no me acuerdo si las he visto o no las he visto. Ahora, como tampoco puedo decir que no las haya visto, o sea, no pasa nada, no te estás metiendo en ningún berenjenal.
Ahora, quien las transporta en el coche sí se estaba metiendo en un berenjenal. Ese es un tema que siempre ha sido diferente, porque ese ya forma parte de los escasos personajes que aquí obligatoriamente tienen que estar metidos en el pantanal, porque si pudieran tampoco los habrían metido, pero hay algunos, pues si llegamos más adelante, pues como las personas que descubren los cadáveres, los famosos colmeneros, entre comillas. Hay determinadas personas que las tienes que enfangar porque no queda ninguna otra solución, y evidentemente esa es mi teoría y mi convencimiento absoluto de los hechos. Evidentemente, por supuesto, aquí cada uno es muy libre de tener su opinión.